Kundert en lo que es la máquina sincrónica, y hay algunos otros pedazos que saqué de otro material. Lo que pasa es que el libro de Kundert tiene el capítulo 3 dedicado a la máquina sincrónica, y de ahí sale buena parte de este material, ¿verdad? Nada más que no todo el capítulo 3 ni está resumido acá. Así que si tienen el libro de Kundert, prácticamente tienen este material, con la excepción de que, bueno, aquí hay alguna traducción al español. Digamos, está traducido al español, y por lo tanto, el libro de Kundert solo lo van a encontrar en inglés. Creo que no lo van a poder hallar en español. Bueno, entonces aquí está la máquina síncrona. Seguro la vieron en máquina 2. El lado del rotor, la corriente sale. Por acá sale, digamos, con la regla de la mano derecha, y luego entra abajo. Voy a prender la cámara para que miren. Tito esta. La corriente entra hacia afuera de la pizarra y entra nuevamente. Por lo tanto, el campo magnético está en la dirección del dedo gordo. Y volviendo aquí al material, la corriente sale por acá, entra por acá, entonces el campo magnético gira de norte a sur, o sea, está en esta dirección, por acá, generando un norte en este polo y un sur aquí, de manera que, como habíamos visto en algún video anterior, el campo magnético se parte en dos, una se va hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Bueno, ahora se tienen los bobinados de la fase, bobinado de la fase A, ¿verdad? También con la regla de la mano derecha sale de la página, entra, y por lo tanto el eje magnético de la fase A queda en esta dirección. Luego, ingeniero, no está compartiendo pantalla, creo. Ah, perdón. Entonces aquí, ¿verdad? Entonces decíamos que la corriente sale de la página, entra aquí, entonces por regla de la mano derecha el campo magnético tiene esta dirección, parte en dos, y el eje magnético de la fase A sale de la página, entra, por la regla de la mano derecha es esta dirección del eje magnético, y el eje y después los otros, la fase B y la fase C, están 120 grados eléctricos desplazados respecto de la fase A. Bien. Ahora, ¿qué sucede? El campo magnético del rotor, que es este, forma un ángulo θ con respecto al eje magnético de la fase A. Y el rotor está girando a la velocidad omega r, que es omega del rotor. Y este ángulo θ es omega por t, ¿verdad? Omega por t, de manera que este eje directo, digamos donde está el flujo magnético, y 90 grados atrasado está adelantado, mejor dicho, está el eje de cuadratura, que se le llama eje Q de la máquina sincrónica. Entonces esto está rotando a la velocidad sincrónica, y el ángulo θ se separa del eje de la magnético de la fase A a la velocidad omega por t. Bueno, pues primero que nada, reconocer la ecuación que hemos visto antes. RPM del generador, 120 veces la frecuencia sobre el número de polos. Entonces, entre mayor número de polos tenemos, menor es la RPM. Habíamos dicho que en el cajón había como 24 polos y las RPM eran como 300 RPM. Este tampoco. Escucho. Hola. ¿Alguien subió el micrófono?
Ok. Eduardo José Mejía, vaya. Había encendido el micrófono. Entonces, ¿qué sucede con la fuerza magnétomotriz que viene y produce una embobinada? Como vemos aquí, sale de la página y entra y forma una liga. Disculpe, es que sí. Compartir pantalla. Otra vez. Cada vez que me salgo de la privada. Bueno, entonces decía que teníamos la fuerza magnétomotriz producida por el embobinado. Sale de la página y entra, y esta es la fuerza magnétomotriz. Y luego, ¿qué pasa cuando en un embobinado se tienen otros embobinados superpuestos? Entonces, por ejemplo, este con este generan esta fuerza magnétomotriz, pero luego este y este generan esta fuerza magnétomotriz. Y así se va superponiendo un embobinado sobre otro en la misma fase. Y lo que se tiene es que se va formando una onda senoidal. Entre más embobinado se tenga, más una onda coseno, perdón, aquí está el eje magnético de la fase en medio, y entonces esto es como coseno, ¿verdad? A lo largo de la distribución del rotor, ¿verdad? Como coseno de algo. Entonces, entre más bobinados tenga, esta gradita va a ser más chiquita, y por lo tanto, esto se va a parecer cada vez más a un coseno, sin serlo, en forma exacta. Por eso se dice que hay bastante distorsión armónica en las ondas generadas por un generador, porque no son senoidales perfectas, sino que son funciones como estas. Claro que si uno pone un osciloscopio en un tomacorriente, uno va a mirar un seno, un coseno, pero a medida que se amplía y se amplía y se amplía con mayor precisión, se va a ver alguna grave distorsión, ya que no hay perfección. Ahora, matemáticamente nosotros le vamos a representar a la fase A como el coseno de gamma, que es esto que les decía, que es una función coseno. Gamma es el ángulo del rotor, porque lo que estamos haciendo nosotros es como abrir el rotor. Aquí se abrió. Hubiéramos tomado nosotros esto, lo hubiéramos partido y lo hubiéramos abierto 360 grados. Desde un círculo estamos viendo el ángulo aquí de 0 a 360 grados. Y entonces lo que estamos viendo es eso. Entonces la representación matemática sería una constante proporcional, la corriente de fase A, seno de gamma. Permítanme un momento, voy al baño un segundito y ya regreso.
continuando, aquí estamos. Bien, entonces, ahora los otros ángulos y los otros ejes magnéticos, como vimos aquí nosotros, por ejemplo. Bueno, acá, este eje de la fase B está a menos 2 pi tercios. Si yo tomo, digamos, la dirección del eje del reloj, esto está a menos 2 pi tercios o menos 240 grados. Y este de la fase C está a pi tercios. 120 grados serían, sí, no es bien así, perdón. Sí, menos 2 pi tercios y Oye, soy yo, se le fue el audio al ingeniero y no hay nadie. Creo que se desconectó el ingeniero. Tal vez se le cayó el internet. Pregunta, ¿quién habló fue Domínguez? Simón, Se la come. No, y entonces, pues nos vemos, bueno, fue un placer haber visto la clase con ustedes hoy. yo te diría que esperaras un momento más porque a veces sí regresa. Entonces, 5 minutos más si podés. Y si no, pues, si querés te vas, pero sí, a veces regresa el ingeniero. Dale, dale, gracias, entonces espero. Gracias, Domínguez. Dale. buenas, me desconecté de nuevo. El servicio donde hotel me está fallando y tuve que conectarme ahorita con el teléfono para que pudiéramos continuar. Bueno, entonces 2 pi tercios, dijimos que era en grados. ¿Cuánto es en grados 2 pi tercios? A ver quién me dice. 120 grados. 120 grados, porque para convertir de radianes hacemos por 180 sobre pi. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver, 180, pi se cancela, 180 por 2, ojo, 180 por 2 es 360, y 360 entre 3 va a dar Sí, 120. 120 grados, claro, 120 grados.
Entonces, la fase B, ¿verdad? La fase C está a más 120 grados. La fase C. Y la fase B está a menos 120 grados. Este sería digamos, las fuerzas magnetomotrices que se están produciendo. Es decir, que gamma a más 120 grados tengo la fase C y a menos 120 grados la fase B. Pero me parece que aquí la fórmula debería ser menos el ángulo. Menos el ángulo. Entonces me da la impresión de que aquí la fase B en realidad está a más 120 grados, porque es menos el ángulo. Y la fase C está a menos 120 grados, para que dé menos por menos da más. Entonces, más 120 grados. A ver, sí, a menos 120 grados. Sí. Entonces, acá tendríamos quien, digamos, aquí está la fase A, ¿verdad? La que sigue es la fase B. Aquí atrasada a 120 grados, menos 120 grados acá. Y luego sigue la fase C a menos 240 grados, ¿verdad? O sea, o más 120 grados. Pero aquí estamos siguiendo negativo 120 y luego negativo 240 va acá en la fase C. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que habíamos dicho que la fuerza magnetomotriz de la fase A es un coseno de gamma en los 360 grados de la periferia. Es un coseno de gamma. Ahora, la fase B, si abrimos el estator, quedaría así. Entonces acá vendría el pico del seno de la fase B, bajaría acá, así. Entonces veríamos un pico aquí, así. Y la fase C, aquí vendría el pico acá de la fase C. Entonces primero pasaría la fuerza magnetomotriz de la fase A, segundo fase B y tercero la fase C. Y gamma aquí está, ¿verdad? Según los ángulos eléctricos, abierto 360 grados. Ahora, cuando uno suma estas tres fuerzas magnetomotrices, ¿verdad? Y uno mira, uno encontraría que el resultado de esas tres fuerzas magnetomotrices, la suma, es una fuerza magnetomotriz que tiene una amplitud constante y que es un coseno de gamma menos omega t, ¿verdad? Menos omega t. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? 3 medios de K por I pico por coseno de gamma menos omega t. Significa que si yo me pongo a mirar acá, yo miraría un coseno aquí dibujado en los 360 grados y ese coseno estaría girando con una amplitud constante, ¿verdad? Sin cambiar de amplitud, y ese coseno estaría girando a la velocidad sincrónica, ¿verdad? Omega t. Esa es la fuerza magnetomotriz producida por el estator. Es una fuerza magnetomotriz con un coseno a lo largo de la periferia y está girando a la velocidad sincrónica, ¿verdad? El rotor, por su lado, tiene otra fuerza magnetomotriz que también es otro coseno que gira a la velocidad sincrónica, pero la separación entre las dos fuerzas magnetomotrices es lo que define si la máquina es un generador o es un rotor. Y eso pues obviamente se mira acá. Por ejemplo, acá tengo el rotor, norte, sur, norte.
y aquí el estator, la fuerza magnetomotriz producida por el estator. Entonces hay un desfase. Es decir, si yo me paro aquí, digamos, el pico del estator pasó primero que el del rotor. Entonces el estator arrastra, se dice que el estator arrastra al rotor en esta configuración. Y por lo tanto, la configuración que estamos viendo ahí es un motor. Es un motor. Ahora, si fuera al revés, si este pico que está aquí, si el rotor, si este estator yo lo desplazo y lo paso para acá, el pico del estator, entonces pasa primero el rotor y pasa después el estator. Entonces se dice que el rotor arrastra al estator y la configuración es un generador. Entonces aquí lo explican. Entonces la máquina actúa como motor en este caso, ¿verdad? Y luego, en el caso de que el estator atrase al rotor, entonces estaríamos hablando de una configuración de generador. Bien. Bueno, entonces ahora iríamos a lo que sería ya la máquina sincrónica vista desde el punto de vista eléctrico. Desde un punto de vista eléctrico, acá se tienen las tres fases, A, B y C del estator. Y se tienen las tensiones instantáneas A, B y C, que se simbolizan con letras minúsculas, porque son valores instantáneos, ¿verdad? O sea, igual a valor eficaz, valor pi eficaz por raíz de 2 por el coseno de omega t. O sea, estamos hablando de la función instantánea del voltaje. Luego, la derivada del flujo concatenado en la fase A, ¿verdad? Y tiene este sentido, ¿verdad? Y la derivada y por supuesto la corriente, ¿verdad? En este caso, este generador está actuando como como dice, un generador, porque la corriente está saliendo del generador hacia afuera. Si la corriente estuviera entrando, entonces se tendría un motor, pero en este caso se tiene un generador. En cambio, en el rotor, la situación es diferente. En el rotor volvemos al ángulo del eje magnético de la fase A, que está aquí, el eje magnético. Hay un ángulo θ, ¿verdad? Entre el eje directo y la fase A. El eje de cuadratura 90 grados adelantado respecto del eje directo. Y lo que se mira acá es un embobinado de campo, ¿verdad? El embobinado del campo, al cual tiene una tensión de campo de eje directo y una corriente de excitación. Pero aparecen otros embobinados, que estos los vamos a ver físicamente como son. Los embobinados se les llaman los embobinados ficticios, ¿verdad? Son bobinados de cortocircuito, bobinados de corrientes de cortocircuito, son circuitados, son bobinados cortocircuitados, uno en el eje directo, algunos embobinados en el eje directo y otros en el eje de cuadratura. Ya vamos a ver cómo sucede esto. Pero lo que quiero decir es que cada vez que este rotor sufre una desaceleración o una aceleración producida por una perturbación pequeña o grande, eso produce torques inducidos en estos embobinados que se oponen al torque inductor. Entonces, creo que lo hablé en la ecuación de amortiguamiento de segunda derivada de delta con respecto a tiempo, igual a P mecánica menos P eléctrica, y después seguía menos D
por omega menos omega sincrónico. Entonces el D de esa ecuación es producido por estos embobinados, que son los embobinados de amortiguamiento de la máquina. Y que precisamente es lo que hacen, ¿verdad? Si la máquina acelera, se producen corrientes de cortocircuito que producen torque desacelerante. La máquina se acelera, se producen corrientes de cortocircuito que aceleran la máquina. Ahora bien, vamos a tratar de mostrarles en físico qué es lo que sucede, cómo es que actúan esos embobinados. Para ese archivo. Está. El archivo está en el segundo periodo 2020, desde ahí lo hice. No sé si está en campo, creo que no está en campo virtual, pero a ver si lo subimos posteriormente. De hecho, es que no está porque está hecho con un programa que se llama Visio Drawing, que viene con Microsoft. Entonces hay que tener instalado esto de Visio para poder mirar esto, que lo convierta en una imagen BMP. Bien, entonces miren, en un generador, ¿verdad?, sincrónico, aquí hay un polo y aquí hay otro. Bueno, entonces el embobinado de campo, ¿verdad?, está aquí, está acá enrollado alrededor del polo, como lo habíamos visto nosotros en el slide anterior. Pero existe estos embobinados que son unos enchapados. Por ejemplo, este es el eje directo, ustedes lo saben. Aquí está el eje directo. Y, ¿verdad? Y luego viene el eje de cuadratura, ¿verdad? 90 grados retrasado. Entonces aquí hay una chapa de estas igual aquí. Lo que se hace es que se perfora todo el rotor de extremo a extremo y luego se introduce una barra de cobre. Este círculo que está aquí es una barra de cobre que atraviesa el rotor y esta es otra barra de cobre que lo atraviesa. Entonces ya en los dos extremos del rotor se conecta una chapa. Esto que miran acá es una chapa, como que tuvieran una placa de cobre y la peguen. Y la solden. Entonces, ¿qué sucede? Hay un cortocircuito. ¿En qué eje? En el de cuadratura.
hay un embobinado de cortocircuitado en el eje de cuadratura. Y si vengo yo y hago lo mismo directamente en el polo, introduzco una barra de cobre, otra aquí, los enchapados por allá, por atrás y por adelante, hago un embobinado cortocircuitado en el eje directo, ¿verdad? De esa forma, entonces, esos dos embobinados son los bobinados de amortiguamiento de la máquina. El fabricante los provee, los introduce en la máquina. Por eso se miran acá, representados aquí, como un embobinado cortocircuitado en el eje directo, que vuelvo y les repito, corresponde a este, y otro embobinado cortocircuitado en el eje de cuadratura, que en este caso corresponde a este. Y caso Q, donde K es el késimo embobinado, que es un rotor de muchos polos, como lo vimos, 20 polos, 30 polos. Tiene muchos embobinados de amortiguamiento y muchos embobinados de cuadratura, ¿verdad? Entonces, esta es la forma eléctrica de representarlo. Y vuelvo y les repito, cuando el rotor desacelera, se producen corrientes de cortocircuito acá que generan torques acelerantes en motores. Y cuando el rotor acelera, se producen corrientes de cortocircuito acá que producen la aceleración de la máquina. Entonces, estos dos embobinados contribuyen en la ecuación de movimiento de la máquina con el término que vimos menos D por omega menos omega sincrónica. Si alguien no lo recuerda, que me diga, pero si todos acordamos donde en slide anteriores aparece. Y el rotor cilíndrico, bueno, aquí está, ¿verdad? El entrehierro que se forma entre el eje directo y el estator, y la fase A del estator, la fase B, ¿verdad? Del estator. Y luego acá, pues, el entrehierro. Y aquí tenemos el rotor. Bueno, este es un rotor cilíndrico, ¿verdad? Que no tiene polos, y por lo tanto el entrehierro entre el estator y el rotor es igual. Y de esa forma lo que miramos siempre es una única reactancia, una única reluctancia, ¿verdad? Porque no hay cambio en el rotor cilíndrico. Por eso en máquinas ustedes miraban la máquina de rotor cilíndrico con una sola reactancia, que es la reactancia sincrónica. En cambio, acá aparecen dos reactancias, la reactancia de eje directo, porque existe esta reluctancia aquí, que tiene este entrehierro. Recuerdan que la fórmula de reluctancia era L sobre mu por A. Entonces, L es la cantidad del entrehierro, y mu y A es el área efectiva del polo. Y luego acá, si nos ponemos en el eje de cuadratura, la reluctancia es distinta, porque la distancia, el entrehierro es mayor en el eje de cuadratura que en el eje directo. Entonces, cuando nos colocamos sobre el estator, nosotros en todo instante no estamos viendo una reactancia constante, diferente en el rotor cilíndrico, sino que en un instante podemos ver una reluctancia aquí, XT, la XT de eje directo. En otro instante vamos viendo cómo esa reluctancia va aumentando despacio, y hasta que llega y ¡pum!, de un solo cae a la reluctancia de cuadratura, y después pasar a otro polo. Entonces la reluctancia que yo miro en este punto desde el estator es cambiante en el tiempo. La inductancia es cambiante en el tiempo cuando lo miramos de un generador de polo saliente. Y la reluctancia es el L sobre el mu A, ¿verdad? Que es lo que les decía, depende de esta reluctancia.
Entonces, habiendo quedado claro esto, cuando uno hace la ecuación y, digamos, la ecuación cerramos una malla por fase, en la fase A, la fase B y la fase C de la máquina. Entonces es como que estemos viendo esto. Digamos, esta es la resistencia de armadura del embobinado del estator. Ese es el bobinado EA, que es el bobinado de la fase, ¿verdad? Y luego estaría inducido la derivada de omega con respecto a T. Entonces, cuando nosotros formamos una malla, por ejemplo, así, en el caso de esta, que está como un motor, entonces entramos por menos EA, que es esto. Luego, el positivo y negativo están ubicados aquí por esta corriente. Entonces es menos RA por IA. Y todo se compensa con el inducido derivada de omega de psi A con respecto a T. Cuando despejamos para EA acá, nos queda derivada de psi menos RA por I. Entonces, en el material, lo que estamos viendo nosotros, en este caso, es la derivada de psi menos RA por IA, como están acá, menos RB por IB y menos RB por IC. Entonces, es esta ecuación que dice que este es, en el caso de motor, lleva signo negativo este, ¿no? Menos RA por IA. Pero en el caso de generador, esta flecha se invierte. Entonces este signo cambia a más RA por IA, que es el que queda acá, ¿verdad? Que es el que queda acá. Sería un positivo en caso de generador y es un negativo en caso de motor, ya se lo demostré. Entonces, desde el momento en que ustedes miran esto, en el dominio del tiempo, ya vemos que el generador en realidad son sus primeras 3 ecuaciones diferenciales, el generador. El estado estacionario se da cuando estas derivadas, que es imaginario, les dije que no existe, es estado estable en realidad. Pero si no hay derivadas de psi con respecto a T, son 0. Entonces los voltajes simplemente son igual a RA por IA, voltajes inducidos. Pero las primeras 3 ecuaciones diferenciales de la máquina son estas. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que venir aquí a EPSIA, a sustituir aquí en EPSIA todo lo que corresponde a los flujos. El flujo EPSIA tiene su flujo propio, que tiene su inductancia propia, con letra minúscula porque es una función del tiempo, y les expliqué que la inductancia cambia en función del tiempo. Luego tiene inductancias inducidas, ¿verdad? De la fase B sobre la fase A, la fase C sobre la fase A, que son inducciones debido a los bobinados del estator sobre la fase. Y después vienen las inducciones del bobinado de campo, ¿verdad? Por la corriente de campo. Y la inducción de los embobinados de amortiguamiento, del eje directo y de cuadratura. Y entonces se conforma lo que sería el flujo magnético de la fase A, en donde van los flujos propios y luego los flujos concatenados mutuos con las otras fases del estator y después con cada uno de los embobinados. Entonces este monstruo hay que venirlo a sustituir aquí, a esta derivada. Y ahí se hace una ecuación complicadísima. ¿Por qué? Porque la derivada, este es un término en donde si yo lo derivo, es la derivada de un producto. Esta es una función del tiempo y esta también. Entonces la derivada es derivada de la inductancia, por segundo sin derivar, por la corriente, y después inductancia por derivada de corriente. Entonces son 2 términos que se forman
por cada uno de ellos, por el simple hecho de que las inductancias son variables en el tiempo. Entonces, claro, la ecuación diferencial que surge de aquí es bastante complicadísima, el número de variables es muy grande y el manejo matemático de la máquina sincrónica, cuando se mira desde el estator, es bastante complicado, ¿verdad? Y esos eran los problemas que se tenían en los años 20 cuando se estaba tratando de representar matemáticamente a las ecuaciones del generador sincrónico, ¿verdad? Las ecuaciones diferenciales. Y se querían hacer simulaciones dinámicas en aquellos tiempos. Todavía no había computadoras y entonces todo se hacía a mano y no hallaban cómo trabajar, ¿verdad? Con esas ecuaciones diferenciales tan complicadas que iban saliendo. Bueno, y aquí tenemos entonces, por ejemplo, solamente para que ustedes sepan que una fuerza magnetomotriz, ya vimos que la fuerza magnetomotriz de la fase A es un coseno. Y ese coseno está separado de un ángulo θ respecto de la fuerza magnetomotriz del eje directo. La fuerza magnetomotriz del eje directo está separada de un ángulo θ respecto de la fuerza magnetomotriz de la fase A. Pero esta fuerza magnetomotriz de la fase A yo la puedo dividir en dos, como la sumatoria de una fuerza magnetomotriz sobre el eje directo, que aquí está, esta, y otra fuerza magnetomotriz del eje de cuadratura que tiene signo cambiado. Bueno, θ más 90, ¿va? Que el eje de cuadratura está en θ más 90. Y yo puedo sumar instante a instante. Por ejemplo, si me pongo a ver aquí, este segmento más este segmento me da este segmento. Entonces, yo puedo sumar una del eje directo con una del eje de cuadratura en todo momento y puedo obtener la fuerza magnetomotriz de la fase A. Eso se descompone con el ángulo θ, ¿verdad? En donde la fuerza magnetomotriz de la fase A tiene una componente en el eje de cuadratura directo en función del coseno del ángulo θ, y tiene otra en el eje de cuadratura en función de menos el seno. Y aquí está la separación de ambas componentes en eje directo y en eje de cuadratura, y yo puedo entonces también separar además de la fuerza magnetomotriz, también puedo el flujo phi, que depende de la fuerza magnetomotriz, por supuesto. Y aquí un componente en el eje de cuadratura y otro en el eje directo, y cuando sustituyo, pero este psi a q depende del seno de θ también, y este psi a d g a d phi de g a d también del coseno, entonces ya se forma coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y luego, con el uso de identidades, esta es la reluctancia del eje directo, o la permeancia, que es 1 sobre la reluctancia. Esta es la permeancia del eje de cuadratura, que es 1 sobre la reluctancia. Y cuando yo sustituyo ya acá, porque eso sí, la del eje directo tiene una permeancia, una reluctancia constante. Lo que les decía, si yo ahora me ubico, pongo mis ojos aquí en el polo, yo siempre voy a ver lo mismo, porque aquí la reactancia es constante y esta es la reactancia del eje directo. O si pongo mis ojos aquí en el eje de cuadratura, yo voy a ver una única reluctancia, que es la reactancia del eje de cuadratura, y esas sí son constantes, tanto esta como esta. Entonces depende de la referencia. Si yo miro desde el rotor, entonces yo puedo mirar reluctancias constantes en el eje directo y en el eje de cuadratura, ¿verdad? En todo momento que esté rotando el generador. Y eso es precisamente lo que sucede aquí. Quedan las permeancias directas constantes de cuadratura y directa. Y por eso es que cuando el rotor es cilíndrico y la reluctancia directa es igual a la de cuadratura, desaparece este término. Y este término es el que depende del tiempo, ¿verdad? Porque después hacemos inductancia igual a N por phi sobre corriente.
y nos queda esta expresión n cuadrado por esto. Y por eso es que en polos salientes la inductancia sí depende del tiempo, porque la permeancia de eje directo es distinta de la de cuadratura, y el θ es omega t, y aquí está la dependencia en el tiempo. Pero cuando es cilíndrico, no importa en qué instante de tiempo estemos, siempre vamos a mirar una sola reactancia, que es el promedio de la de directo y de cuadratura, que obviamente es la misma, PD igual a PQ. Entonces esto es como decir PD más PD igual a sobre 2 PD, y entonces queda PD. En cambio acá se resta y se hace 0 en el eje, en el rotor cilíndrico. Entonces al final la inductancia queda esta ecuación en función del tiempo, y esta ecuación LAA después la terminamos cuando metemos la de dispersión, y al final nos queda esta ecuación, que esta es la que tenemos que venir a sustituir nosotros acá, y esta acá. Y después esta es la que tenemos que venir a derivar aquí. Entonces ya queda una derivada de coseno de 2θ y la derivada de IA. La derivada de LAA, que sería aquella, nos quedaría este constante, y entonces queda la derivada del coseno de 2θ, es derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? 2 veces menos seno. Entonces, la inductancia en los 360 grados, graficada, la inductancia propia, es un término constante, LA0, está aquí, y luego uno que varía en el tiempo con 2 veces θ. Entonces, que se grafica de esta forma, coseno θ por LA2. Muy bien, vamos a dejar la clase acá, porque esta es una parte pesada, teórica bastante pesada, pero era con lo que se estaban encontrando en los años 20 y no encontraban cómo hacer para poder simplificar esos modelos de la máquina y poder trabajar de manera más eficiente, ¿verdad? Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede parar. Voy a parar la clase, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer, o está claro todo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Muy bien, entonces hasta aquí quedamos. Nos vemos en la siguiente clase. Así pues los que van a hacer clase no les atraso ya. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Buen día. Ingeniero. Gracias.